Mi nombre es Tori Thatcher y tengo 32 años. Hace 5 años, mi madre me llamó 3 días antes del Día de Acción de Gracias y dijo 7 palabras que destrozaron todo lo que creía saber sobre la familia. No vengas a casa este año. Victoria no quiere drama. Sin explicación, sin disculpa, solo una puerta cerrada de golpe sobre 27 años de intentar pertenecer. Pasé ese Día de Acción de Gracias sola en un restaurante en Boston, viendo familias felices reírse juntas mientras yo reprimía las lágrimas sobre una cena de pavo frío. No tenía idea de que los desconocidos en la mesa de al lado se convertirían en la familia que siempre había soñado. No tenía idea de que 5 años después serían presentados en mi boda como los padres de la novia, mientras mis padres biológicos miraban sin invitación, dándose cuenta de que habían sido reemplazados en todo lo que importa. Antes de contarles lo que pasó, por favor tómense un momento para dar like y suscribirse, pero solo si esta historia les llega al corazón. Y déjenme saber en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es allá. Déjenme llevarlos de regreso a la llamada telefónica que lo cambió todo. Recuerdo exactamente dónde estaba parada cuando sonó mi teléfono. 21 de noviembre, 3 días antes del Día de Acción de Gracias. Estaba en mi pequeño apartamento estudio en Boston, rodeada de maletas a medio empacar y el aroma de la vela de calabaza que había encendido para ponerme en el espíritu festivo. Ya había comprado mi boleto de avión a casa en Connecticut. Sin reembolso, claro. El nombre de mamá apareció en mi pantalla. Sonreí y contesté. Hola, mamá. Estaba a punto de. Tori. Su voz era plana, fría. Necesito decirte algo. Se me cayó el estómago. Ese tono nunca significaba nada bueno. ¿Qué pasa? Está bien, papá. Tu padre está bien. Una pausa. Escucha, he estado pensando y no vengas a casa este año. Me eché a reír. Pensé que estaba bromeando. ¿Qué quieres decir? Victoria no quiere drama. Está embarazada de nuevo y no necesita el estrés. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Drama? ¿Qué drama? Ni siquiera he hablado con Victoria en meses. Exactamente. La voz de mamá se endureció. Y mantengámoslo así. Tú sabes cómo te pones. ¿Cómo me pongo? Mi voz se quebró. Mamá, literalmente el año pasado solo le pregunté por qué no me invitó a su baby shower. Eso no es drama. Eso es una pregunta. ¿Ves? Eso es exactamente a lo que me refiero. Siempre haces todo sobre ti. Me quedé parada congelada, viendo caer la nieve por mi ventana. 27 años, y mi madre me estaba diciendo que no era bienvenida en el Día de Acción de Gracias porque una vez pregunté por qué me habían excluido. Mamá, ya compré mi boleto. Entonces pide un reembolso. Su tono no dejaba espacio para negociar. Victoria está embarazada. No necesita estrés. ¿Entiendes? La línea quedó muerta. Entendí perfectamente. Siempre había sido el sacrificio aceptable. Quisiera poder decir que esta era la primera vez. Pero mientras estaba sentada al borde de mi cama mirando mi boleto de avión inútil, los recuerdos volvieron a inundarme como un resumen de decepciones. Mi fiesta de cumpleaños número 16. Lo había estado planeando durante meses, una pequeña reunión con mis 3 amigas más cercanas. Mamá prometió que tendríamos pastel e iríamos a boliche. Pero la mañana del día, Victoria llamó llorando porque había reprobado su examen final de cálculo y necesitaba apoyo emocional. Mi fiesta fue cancelada. Pasamos el día consolando a mi hermana en cambio. No seas dramática, Tori. Tu hermana nos necesita más ahorita. Puedes celebrar el próximo fin de semana. Nunca lo hicimos.
Luego estuvo mi graduación universitaria. Había trabajado tan duro para ese momento. 4 años de noches de desvelo y trabajos de medio tiempo y sobreviviendo con ramen. Fui la primera persona en mi familia en graduarme con honores. Cuando caminé por ese escenario, busqué a mis padres entre la multitud. Sus asientos estaban vacíos. Llegaron 2 horas tarde. Victoria tenía una cita prenatal de rutina que no se podía reprogramar. ¿Entiendes, cariño? El bebé de tu hermana es más importante que una ceremonia. Más importante que yo. Eso era lo que quería decir. Eso era siempre lo que quería decir. Aprendí temprano que quejarme solo empeoraba las cosas. No seas tan sensible. Deja de hacer todo sobre ti. ¿Por qué no puedes simplemente estar feliz por tu hermana? Entonces dejé de quejarme. Me fui haciendo más pequeña, más callada. Pensaba que si era suficientemente complaciente, suficientemente fácil, suficientemente invisible, tal vez entonces finalmente me ganaría su amor. Tenía 27 años, sentada en un apartamento frío con un boleto de avión sin valor. Y finalmente entendí la verdad. No había cantidad de pequeñez que fuera jamás suficientemente pequeña. Llamé a mi padre. No sé qué esperaba. Tal vez alguna pequeña parte de mí todavía creía que él defendería mi causa. Solo esta vez. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara. Hola, pequeña. Su voz era cautelosa. Ya sabía. Papá, ¿te dijo mamá? Una larga pausa. Podía escuchar el televisor de fondo. Probablemente un partido de fútbol americano. Lo mencionó. ¿Y estás de acuerdo con esto? ¿No crees que tal vez debería poder estar en el Día de Acción de Gracias con mi propia familia? Otra pausa. Más larga esta vez. Tú sabes cómo es tu madre, Tori. Solo está tratando de mantener la paz excluyéndome. No es así. Entonces, ¿cómo es, papá? Dímelo. Porque desde donde yo estoy parada, parece que todos están eligiendo a Victoria sobre mí otra vez. Silencio. Podía escucharlo respirar. Casi podía verlo sentado en su sillón reclinable, frotándose la frente como siempre hacía cuando quería desaparecer de una conversación. Papá, ¿quieres que esté ahí? Pasaron 5 segundos. 10, creo que se aclaró la garganta. Creo que es mejor si escuchas a tu madre este año. Algo dentro de mí se quedó callado. No triste, no enojado, solo vacío. Ok, papá. Tori, no seas como. Dije ok. Colgué. Él no volvió a llamar. Me senté en mi apartamento mientras el sol se ponía, viendo las sombras extenderse por mi suelo. Mi padre tuvo la oportunidad de elegirme, de decir una sola palabra en mi defensa. Y en cambio eligió el silencio. Siempre estaba en el medio. Me di cuenta de que simplemente siempre elegía estar del lado de ellos. Pero mientras la oscuridad se asentaba, algo más también se asentó. Una decisión callada. Si no era bienvenida en su mesa, haría mi propio día de acción de gracias. El día de acción de gracias llegó gris y frío. Me desperté en mi apartamento estudio con el sonido de la familia de mis vecinos llegando. Pasos arriba, niños riendo, el calor amortiguado de voces que no podía distinguir. El olor de algo delicioso se filtró por los conductos de ventilación. Alguien estaba haciendo relleno. Hice café instantáneo y me senté junto a la ventana, viendo caer la nieve en la calle vacía de abajo. Mi teléfono estuvo en silencio toda la mañana. Sin llamadas, sin mensajes, ni siquiera un feliz día de acción de gracias de nadie en mi familia. Alrededor del mediodía, cometí el error de abrir Instagram. Victoria había publicado una foto.
Toda la familia alrededor de la mesa del comedor, mamá, papá, Victoria, su esposo Brad, su hijo de 2 años con un pequeño suéter de pavó. Todos estaban sonriendo. El pie de foto decía, tan agradecida por mi familia. Estas son las personas que más importan. Hice zoom en la foto, conté los cubiertos. 4 adultos, un niño pequeño, 5 sillas. Ni siquiera había un asiento vacío donde yo debería haber estado. No solo me habían excluido. Me habían borrado como si nunca hubiera existido. Cerré la aplicación, miré al techo. Pensé en pedir comida a domicilio y pasar el día en cama. Eso era lo que merecía, ¿verdad? Una comida triste sola en mi oscuro apartamento, compadeciéndome de mí misma. Eso es lo que le pasa a la hija dramática. Pero algo en mí se negó. No iba a quedarme aquí y dejar que ganaran. No iba a dejar que su rechazo me convirtiera en exactamente lo que me acusaban de ser, un desastre triste, amargado y dramático. Agarré mi abrigo. Si iba a comer la cena del Día de Acción de Gracias sola, lo haría en algún lugar con comida de verdad, con luz, con vida. Solo tenía que encontrar un restaurante que todavía estuviera abierto. Arborview Grill era una de esas viejas instituciones de Boston. Madera oscura, accesorios de latón, el tipo de lugar que todavía tenía servilletas de tela y velas en cada mesa. Más importante, era uno de los pocos restaurantes de la ciudad que permanecían abiertos el Día de Acción de Gracias. Cuando empujé la puerta, el calor me golpeó como una ola. El olor de pavo asado y pan fresco, el suave tintineo de las copas, y en todas partes, familias, parejas con abuelos, padres con hijos. Grupos de amigos que reían como si se hubieran conocido de toda la vida. El restaurante zumbaba con el sonido de personas que pertenecían a algún lugar. La anfitriona me miró con una lástima apenas disimulada. ¿Solo uno esta noche? ¿Solo uno? Me llevó a una pequeña mesa para 2 en la esquina, apretujada entre la puerta de la cocina y una familia grande que ocupaba 3 mesas juntas. Podría haber tocado su silla si hubiera extendido el brazo. Tu mesero estará contigo enseguida. Me senté, abrí el menú, traté de parecer como si esto fuera una elección. La familia junto a mí estaba celebrando con entusiasmo. Una pareja mayor al frente de la mesa, probablemente en sus 60 largos, un hombre de mediana edad con su esposa y 2 hijos, y un hombre más joven de alrededor de 30. Que no paraba de hacer reír a todos. 3 generaciones, con facilidad. Pasaban los platillos de un lado a otro sin preguntar. Se interrumpían mutuamente de la manera en que solo lo hacen las personas que verdaderamente se aman. Los observé con el rabillo del ojo y sentí que algo se abría en mi pecho. Así es como se supone que debe verse una familia. El mesero llegó con una canasta de pan y una sonrisa tensa. El especial del Día de Acción de Gracias, por favor. Iba a pasar esta cena. Iba a estar bien. No estaba bien. Llegó mi pavó. Piel dorada, salsa de arándanos, una porción perfecta de puré de papas. Parecía una foto de revista. No podía saborear nada. Estaba sentada ahí empujando la comida por el plato, tratando de no mirar a la familia junto a mí, tratando de no pensar en mi propia familia reunida alrededor de su mesa en Connecticut. Riendo y pasando la salsa sin un solo pensamiento sobre la hija que habían descartado. Y de repente, entendí algo que había estado evitando durante 27 años. Esto no era sobre el Día de Acción de Gracias. Esto no era sobre el embarazo de Victoria ni sobre la necesidad de paz de mamá. Esto era sobre un patrón tan profundo que había moldeado toda mi vida. Había pasado 27 años tratando de ganarme un lugar en su mesa, doblándome en formas cada vez más pequeñas, tragándome mi dolor, disculpándome por tener sentimientos.
callándome cuando debería haber hablado, hablando solo para que me dijeran que era demasiado. ¿Y qué me había dado eso? Una mesa en la esquina, una comida sola, una foto de Instagram sin silla vacía. Si seguía así, si seguía tratando de ser suficientemente pequeña, suficientemente callada, suficientemente complaciente, ¿qué me quedaría? En algún punto, no quedaría nada más que encoger. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. Volteé el rostro hacia la ventana, esperando que nadie se diera cuenta. Agarré mi servilleta y me la presioné en los ojos, tratando de ser invisible, tratando de desaparecer como siempre hacía. Cariño, me congelé. Una voz de mujer, cálida, preocupada. ¿Estás bien? Levanté la vista. La mujer mayor de la familia junto a mí estaba parada al lado de mi mesa. Cabello plateado, ojos bondadosos, un rostro que de alguna manera parecía haber pasado toda una vida escuchando verdaderamente a las personas. Me estaba mirando como si importara. Estoy bien, dije automáticamente. Solo son alergias. La mujer arqueó una ceja, sin juzgar, solo sabiendo. Las alergias usualmente no hacen llorar a la gente en su servilleta el día de Acción de Gracias. Emití un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. ¿Tan obvio? Solo para alguien que está prestando atención. Tenía una voz suave, pero con firmeza por debajo. El tipo de mujer que había visto cosas. Soy Eleanor. Tori. Bueno, Tori. Miró hacia atrás a su familia, luego a mí. Nadie debería comer solo este día. ¿Por qué no te unes a nosotros? Sacudí la cabeza de inmediato. Oh, no. No podría. No quiero molestar. No estás molestando. Te estoy invitando. Sonrió. Hay una diferencia. De verdad te lo agradezco, pero mi esposo cuenta chistes terribles. Continuó como si yo no hubiera hablado, y mi hijo Marcus sigue tratando de iniciar debates políticos. Bien podrías venir a sufrir con nosotros en la mesa grande. El hombre mayor, su esposo supuse, me hizo un gesto de saludo. Ella no acepta un no por respuesta. Confía en mí, 43 años y nunca he ganado un argumento. El hijo menor, Marcus, aparentemente, sonrió. No está equivocado. Miré mi pavo frío, mi mesa vacía, mi servilleta todavía húmeda de lágrimas. Luego miré a Eleanor Morrison y sus ojos cálidos y su familia que de algún modo tenía espacio para una desconocida. Ok, me escuché decir. Si están seguros, no lo estoy. Estoy segura. Eleanor puso su mano en mi hombro. Vamos. Acabamos de abrir otra botella de vino y hay demasiado pastel. Me puse de pie con piernas temblorosas y la seguí a la mesa, sin saber que este único momento, este pequeño acto de bondad de una mujer que nunca había conocido, estaba a punto de cambiar toda la trayectoria de mi vida. Me hicieron espacio como si siempre hubiera estado ahí. Alguien acercó una silla. Alguien más me pasó un plato. Antes de que pudiera siquiera sentarme, tenía una copa de vino en la mano y un pan caliente en el plato. Soy Richard, dijo el hombre mayor, estrechándome la mano con firmeza. Esta es mi esposa, Eleanor, nuestro hijo Daniel, y su esposa Sarah, sus hijos Emma y Lucas, y nuestro hijo menor Marcus. Hola, dije con un pequeño gesto torpe hacia la mesa. Soy Tori. Muchas gracias por... ¿A qué te dedicas, Tori?, preguntó Daniel, pasándome el puré de papas. Soy diseñadora gráfica, mayormente freelance. Qué maravilloso, dijo Sarah. Yo apenas puedo dibujar un monigote. Mamá, los monigotes son fáciles, dijo Emma. Tenía alrededor de 8 años. Hasta yo puedo hacerlo. Todos rieron.
No de nadie. Entre sí. Era un sonido tan extraño. Marcus me buscó con la mirada desde el otro lado de la mesa. Tenía más o menos mi edad, quizás un poco mayor, con cabello oscuro y una sonrisa fácil. Aviso justo, mi papá está a punto de contar un chiste. No es así, protestó Richard. Si lo es, dijo Eleanor. Richard sonrió. Ok, está bien. ¿Qué le dijo el pavo a la computadora? Papá, no. Daniel gruñó. Google, Google, Google. Los niños estallaron en risitas. Seba puso los ojos en blanco. Marcus sacudió la cabeza. ¿Y yo? Yo realmente me reí. Una risa de verdad por primera vez en todo el día. Richard levantó su copa de vino. Un brindis por los invitados inesperados que completan nuestra mesa. Todos levantaron sus copas, incluyéndome. Miré alrededor a estas personas, desconocidas, todas ellas, hasta hace 15 minutos, y sentí algo que no había sentido en años. Calidez, aceptación, pertenencia. No sabía que las familias podían sentirse así. Después del plato principal, mientras los niños salían corriendo a explorar el restaurante y los hombres discutían sobre fútbol americano, Eleanor se mudó a la silla junto a la mía. ¿Cómo estás?, preguntó en voz baja. ¿De verdad? Bajé la vista a mi plato. ¿Mejor? Esto es realmente agradable. Gracias. De nada. Tomó un sorbo de su vino. Pero eso no fue lo que pregunté. Algo en su franqueza me hizo querer ser honesta. Estoy bien. Solo estoy teniendo un día de acción de gracias difícil. ¿Quieres contarme por qué realmente estás aquí sola? Dudé. La verdad se sentía demasiado patética para decirla en voz alta. Mi propia madre me dijo que no fuera a casa. Mi hermana piensa que soy drama. Mi padre eligió el silencio sobre mí. Pero Eleanor esperó, paciente, sin juicio en sus ojos. Mi mamá me llamó hace 3 días, finalmente dije. Me dijo que no fuera a casa para el Día de Acción de Gracias. Mi hermana está embarazada y no quería drama. ¿Drama? Eso es lo que le llaman cuando hago preguntas que no quieren responder. Eleanor asintió lentamente. Entiendo. Está bien, agregué rápidamente. Quiero decir, no está bien, pero no está bien. La voz de Eleanor era suave, pero firme. ¿Puedo contarte algo que aprendí en 30 años como abogada de familia? Parpadeé. ¿Eres abogada? Derecho de familia retirada. Sonrió. He visto todo tipo de disfunción familiar que puedas imaginar. Y he aprendido que las personas que te acusan de causar drama usualmente son las que lo están creando. Solo necesitan a alguien a quien culpar. Las palabras me golpearon como una fuerza física. No eres el problema, Tori. Eleanor puso su mano sobre la mía. Nunca lo fuiste. No podía hablar. Apenas podía respirar. Esas eran las palabras que había necesitado escuchar toda mi vida. Oye, quiero hacer una pausa aquí un momento. Si estás viendo esto y alguna vez te han culpado de causar drama solo porque pediste ser tratado con justicia, te veo. Quiero saber, ¿alguna vez te han convertido en el chivo expiatorio de tu familia? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te está llegando muy cerca, por favor dale like para que más personas puedan encontrarla. Ahora, déjenme contarles lo que pasó después. La velada se fue apagando lentamente, como lo hacen las buenas cenas. Se sirvió el pastel. Se sirvió el café. Los niños se quedaron dormidos en el regazo de Sarah, agotados de correr círculos por el restaurante. Cuando llegó la cuenta,
Extendí la mano hacia mi cartera, pero Becher me detuvo con un gesto. Por favor, dijo, nuestra invitación. No puedo dejar que. Puedes si lo harás. Sonrió. Considéralo una tradición del Día de Acción de Gracias. Siempre invitamos la cena a los nuevos amigos. Mientras recogíamos los abrigos y nos preparábamos para salir, Eleanor presionó algo en mi mano. Una pequeña tarjeta color crema con texto negro elegante. Miré hacia abajo. Eleanor Morrison, J.D., Derecho de Familia, retirada. Debajo, un número de teléfono y una dirección en Brooklyn. Si alguna vez necesitas hablar, dijo, llámame. Lo digo en serio. Te lo agradezco. Becher apareció a nuestro lado, poniéndose el abrigo. Cenas los domingos cada semana en nuestra casa. Eres bienvenida cuando quieras. Sacudí la cabeza. Es muy amable, pero no podría. Sí podría, dijo Márquez, uniéndose al grupo. Y debería. Mamá nunca dice cosas que no quiere decir. Confía en mí. Eleanor me apretó la mano. La familia no es sangre, Tori. Es estar presente. Me quedé parada en el lobby del restaurante sosteniendo la tarjeta de una mujer que había conocido 3 horas antes, recibiendo una invitación abierta de una familia a la que no tenía ningún derecho. Afuera la nieve caía con más fuerza. A través de la ventana, podía ver familias apresurándose hacia sus autos, niños cargados en hombros, abuelos aferrados a contenedores de pastel sobrante para llevar. Miré de regreso a los Morrison. Richard ayudando a Eleanor con su bufanda. Daniel cargando a niños somnolientos. Márquez esperando junto a la puerta con una mirada expectante. Ok, dije. Quizás pase por ahí algún día. Eleanor sonrió como si hubiera sabido desde siempre que diría que sí. No tenía idea de que acababa de conocer a mi futura familia. No fui a la cena del domingo la semana siguiente ni la semana después de esa. Se sentía demasiado extraño, demasiado atrevido, demasiado como si estuviera imponiéndome en la familia de alguien más. Pero Eleanor llamó solo para saber cómo estaba, dijo, solo para ver cómo me iba. Para principios de diciembre, finalmente acepté la invitación. Ese primer domingo, me quedé parada en el porche de los Morrison en Brooklyn durante 5 minutos completos antes de reunir el valor para tocar. La casa era exactamente lo que había imaginado, una hermosa victoriana con un porche envolvente y luces en cada ventana. Parecía el tipo de lugar donde suceden cosas buenas. Eleanor abrió la puerta antes de que pudiera cambiar de opinión. Ahí estás. Me jaló hacia un abrazo como si fuera lo más natural del mundo. Te guardamos un asiento. Ese fue el primero de muchos domingos. Durante los siguientes 6 meses, me convertí en una habitual en la mesa de cena de los Morrison. Becher me enseñó a jugar ajedrez, aunque perdí cada partido. Eleanor me mostró su receta secreta de masa para pastel, la que juraba que nunca había escrito. Los hijos de Daniel empezaron a llamarme tía Tori sin que nadie se los dijera. Y Márquez y yo nos hicimos amigos. Amigos de verdad, del tipo que se mandan pensamientos aleatorios a las 2 de la mañana. Y discuten sobre películas y se sientan uno al lado del otro en la cena sin que nadie tenga que organizarlo. No supe nada de mi familia biológica ni una sola vez. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una tarjeta de Navidad. Por primera vez en mi vida, dejé de notarlo porque por primera vez, no estaba actuando para ganarme el amor. No me estaba achicando para encajar en las expectativas de alguien más. Simplemente me amaban. Se sentía como finalmente llegar a casa. Una tarde de primavera, alrededor de 8 meses después de ese primer día de Acción de Gracias, Eleanor y yo estábamos sentadas en su porche trasero. El jardín apenas empezaba a florecer.
tulipanes abriéndose camino por la tierra, pájaros peleando por el comedero. Richard estaba adentro viendo un partido con Marcus. Podíamos escucharlos gritarle al televisor. ¿Has sabido algo de tus padres?, preguntó Eleanor. Vi a un petirrojo posarse en la cerca. No, y tampoco me he comunicado con ellos. Asintió, sin juicio en sus ojos. ¿Quieres hacerlo? Lo pensé. Realmente lo pensé. A veces admití en medio de la noche, mayormente, pensaré en llamar a mi mamá y tratar de explicar, pero luego recuerdo que no hay nada que explicar. Ella sabe lo que hizo. Solo no cree que estuvo mal. Eso es difícil de aceptar. Lo es. Me apreté el cardigan. Sigo esperando sentirme culpable. Todo el mundo dice que debes perdonar a tu familia sin importar qué. La sangre es más espesa que el agua y todo eso. Sabes, yo nunca he creído eso. Eleanor tomó un sorbo de su té. En mi carrera, ayudé a muchas personas a encontrar reconocimiento legal para las familias que habían construido, no las que habían heredado. Me volteé a mirarla. ¿Qué quieres decir? Sonrió, suave y sabia. Solo que la ley reconoce lo que el corazón ya sabe. Que la familia puede crearse, no solo heredarse. Hay maneras de hacer esos vínculos oficiales si una persona quiere. No entendí del todo a qué estaba insinuando. Todavía no. Algo en que pensar, dijo Eleanor. Cuando estés lista. Me dio una palmadita en la mano y cambió el tema a sus plantas de tomate. Pero sus palabras se quedaron conmigo. Echarían raíces lentamente y florecerían exactamente en el momento correcto. Sucedió de forma tan natural que casi no me di cuenta de qué estaba pasando. 2 años después de ese primer día de Acción de Gracias, Marcus y yo ya no éramos solo amigos. Éramos algo más, algo que había crecido tan gradualmente que cuando finalmente lo reconocimos, se sentía menos como un comienzo y más como el reconocimiento de lo que siempre había estado ahí. Me invitó a cenar en Harborview Grill, el mismo restaurante donde nos habíamos conocido. Esto se siente circular, dije, deslizándome hacia el reservado. Ese es el punto. Marcus estaba nervioso. Podía notarlo por la manera en que seguía ajustando su servilleta. Quería traerte de regreso a donde todo comenzó. ¿Dónde comenzó qué? Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Tori, he estado tratando de encontrar cómo decir esto durante meses. Tomó un respiro. Quiero pasar el resto de mi vida eligiéndote cada día. Mi corazón se detuvo. Marcus, sé que tu familia te lastimó. Sé que tienes miedo de que las personas que se supone que te aman te decepcionen. Sus ojos estaban firmes en los míos. Pero no voy a ningún lado. Nunca lo he estado. Sacó una pequeña caja de terciopelo. Tori Sacher. ¿Te casarás conmigo? No podía hablar. No podía respirar. Miré a este hombre que primero había sido mi amigo, luego mi confidente, mi roca durante 2 años de sanación, y vi mi futuro. Sí, susurré. Sí. Me deslizó el anillo en el dedo. El restaurante estalló en aplausos. Había estado tan concentrada en Marcus que ni siquiera había notado a los demás comensales mirando. Y entonces los vi en el reservado de la esquina. Richard y Eleanor, con el champán ya servido, resplandecientes como si lo hubieran sabido desde siempre. Mamá no pudo resistir. Marcus se rió. Iba a convertirme oficialmente en una Morrison. La planificación de la boda comenzó de inmediato. Opciones de lugar, catering, degustaciones, consultas de flores. Era abrumador y emocionante y todo lo que nunca me había permitido soñar. Pero una pregunta me mantenía despierta por las noches.
Las invitaciones de boda necesitarían una línea para los padres de la novia. Y no tenía idea de qué escribir ahí. Robert y Linda Thatcher. No habían hablado conmigo en más de 2 años. No habían llamado en mi cumpleaños. No habían reconocido mi existencia de ninguna manera. No podía poner sus nombres en mi invitación de boda. No se habían ganado ese honor. Estaba caminando de un lado a otro en la sala de los Morrison una tarde cuando Eleanor me encontró. ¿Qué te preocupa, cariño? Le conté sobre la invitación, sobre la línea imposible que no sabía cómo llenar. Eleanor se sentó y dio una palmadita en el cojín a su lado. Hay algo que te mencioné una vez sobre el reconocimiento legal para la familia elegida. ¿Lo recuerdas? Asentí lentamente. Dijiste que la ley reconoce a la familia que se crea, no solo a la que se hereda. Adopción de adultos, dijo Eleanor suavemente. Es un proceso legal por el que un adulto con consentimiento es formalmente adoptado por otra familia. Crea una relación legal de padre e hijo, nuevo certificado de nacimiento, nuevo estatus legal de pariente más cercano, todo. Mi corazón estaba acelerado. ¿Eso es real? Muy real. He ayudado a muchas personas a través del proceso. Miré a esta mujer que me había jalado hacia su familia en la noche más solitaria de mi vida. Que me había dado cenas de domingo y me había enseñado sobre masa de pastel y me había mostrado lo que una madre podía ser. Eleanor. Mi voz se quebró. ¿Tú y Becher considerarían? Me jaló hacia sus brazos antes de que pudiera terminar la oración. Te hemos considerado nuestra hija desde el primer día de Acción de Gracias, susurró. Solo estábamos esperando a que estuvieras lista. El proceso de adopción tomó varios meses, papeleo, comparecencias ante el tribunal, trámites legales. Pero con Eleanor guiándome en cada paso, se sentía menos como burocracia y más como una ceremonia. Cuando el juez firmó la orden final, legalmente me convertí en Joey Morrison. Tenía un nuevo certificado de nacimiento, nuevos padres legales, una nueva familia en papel y en mi corazón. La boda estaba programada para el junio siguiente. Enviamos las invitaciones con la línea que tanto me había angustiado, ahora impresa con orgullo, padres de la novia. Richard y Eleanor Morrison. Debería haber sabido que la familia Thatcher eventualmente se enteraría. 3 meses antes de la boda, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Victoria. El primer mensaje de ella en casi 3 años. ¿Sabías que Tori se va a casar? Me quedé mirando la pantalla. Luego bloqueé el número. Una semana después, mi madre llamó 5 veces en un día. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. Finalmente, un mensaje de texto. ¿Por qué no nos dijiste? Somos tu familia. Llámame de inmediato. Lo leí 2 veces, luego lo borré. 3 años de silencio. 3 años fingiendo que yo no existía. Y ahora de repente recordaron que tenían otra hija. No estaba enojada. Había superado el enojo hace mucho tiempo. Solo estaba cansada. Marcus me encontró mirando mi teléfono esa tarde. ¿Todo bien? Mi familia biológica se enteró de la boda. Ah. Se sentó a mi lado. ¿Qué quieres hacer? Nada. Guardé el teléfono. No les debo nada. Ni una explicación, no una invitación, nada. Asintió y me acercó hacia él. Cualquier cosa que decidas, te apoyo. Pero los dos sabíamos que esto no había terminado. Los Thatcher no eran el tipo de familia que aceptaba ser ignorada. La pregunta era, ¿qué harían al respecto? Se presentó en mi apartamento un martes por la tarde. Estaba trabajando desde casa,
revisando pruebas de diseño en mi mesa de la cocina cuando sonó el timbre. Abrí sin revisar la mirilla, un error que no volvería a cometer. Tori. Mi madre estaba parada en mi pasillo. Se veía más vieja de lo que recordaba, más canosa, más cansada, pero sus ojos tenían la misma expresión decepcionada que había pasado mi infancia tratando de borrar. Mamá. La palabra se sentía extraña en mi boca. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Entró al apartamento sin ser invitada. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Casarte sin decirle a tu propia madre? No hemos hablado en 3 años. ¿Y de quién es la culpa? Cerré la puerta lentamente, conté hasta 5. ¿Tuya? Fue tu culpa. Tú me dijiste que no fuera a casa. No. Eso fue un día de acción de gracias. No puedes seguir molesta por eso. No estoy molesta. Mantuve mi voz calmada. Ya lo superé. Los ojos de Linda recorrieron mi sala, deteniéndose en las fotos en mi estante. Yo y Marcus en una playa. Yo y Eleanor haciendo pastel. Toda la familia Morrison en Navidad. Yo justo en el centro. ¿Quiénes son estas personas? Mi familia. Su rostro se contorsionó. Yo soy tu familia. Lo eras. La miré de frente sin parpadear. Elegiste no serlo. ¿Recuerdas? Victoria no quería drama. Eso fue hace años. Y en esos años, nunca llamaste ni una sola vez, nunca verificaste si estaba viva, nunca reconociste mi existencia. Me sentía extrañamente tranquila. Entonces no, mamá. No puedes aparecer ahora y actuar como si tuvieras derecho sobre mí. Quiero una invitación a la boda. No. Se le cayó la mandíbula. ¿Perdona? ¿Me escuchaste? Caminé hacia la puerta y la abrí. No puedes borrarme y luego exigir un asiento en mi mesa. El día de la boda amaneció dorado y perfecto. Junio en el Valle de Napa, un viñedo con colinas ondulantes e hileras interminables de vides. Habíamos elegido una ceremonia al aire libre con una recepción en un hermoso granero de piedra, todo decorado con rosas blancas y vegetación. En la suite nupcial, estaba parada frente a un espejo de cuerpo completo mientras Eleanor ajustaba mi velo. Te ves hermosa, dijo suavemente. Absolutamente hermosa. Miré mi reflejo. La mujer que me devolvía la mirada era más tranquila, más fuerte que la chica que había estado sentada sola en un restaurante hace 5 años. Esa chica no había creído merecer ser amada. Esta mujer sabía mejor. En el tocador a mi lado había una copia del programa de la boda. Lo recogí, leyendo la línea que nunca pensé poder escribir. Padres de la novia, Richard y Eleanor Morrison. Debajo, en texto más pequeño, la familia que la eligió. Eleanor me notó mirando. ¿Estás nerviosa por casarte con Marcus? No. Dejé el programa. Por lo que podría pasar, un poco. Había contratado seguridad para la boda. Una precaución discreta. Después de la visita de mamá a mi apartamento, sabía que había una posibilidad de que intentara algo. Eleanor puso sus manos en mis hombros. Pase lo que pase hoy, tienes una familia que te eligió. Siempre te elegiremos. Nunca lo olvides. La abracé fuerte. Te quiero, mamá. Era la primera vez que la llamaba así. La palabra salió naturalmente, como si siempre hubiera estado esperando. Los ojos de Eleanor brillaron. Yo también te quiero, cariño. Mi hija. Por la ventana, podía ver a los invitados llegando. Marcus ya estaba en el altar, viéndose nervioso y guapo en su traje gris. Era la hora. Lo que viniera después,
Estaba lista. La ceremonia fue todo lo que había soñado. Marcus esperando al final del pasillo. Richard llevándome hacia él, firme y orgulloso. Los votos que habíamos escrito nosotros mismos, palabras que hicieron llorar a la mitad de los invitados y a la otra mitad fingir que no estaban llorando. Cuando Marcus me deslizó el anillo en el dedo y el oficiante nos proclamó marido y mujer, sentí que algo encajaba en su lugar. Como la última pieza de un rompecabezas que había estado tratando de resolver toda mi vida. La recepción estaba en pleno apogeo cuando el guardia de seguridad me encontró. Señora Morrison. Apareció a mi lado, discreto y profesional. Hay 2 personas en la entrada. Dicen ser sus padres. Me lo había esperado. Parte de mí lo había estado esperando todo el día. Marcus apareció a mi lado. ¿Qué pasa? Mis padres biológicos están aquí. Su expresión se endureció. Yo me encargo. No. Tomé su mano. Este es mi momento. Yo me encargo. Consideré mis opciones. Podía hacer que lo sacaran. Podía fingir que no estaban ahí. Podía evitar la confrontación por completo. Pero algo en mí dijo, no. Que vean. Que vean lo que perdieron. Que vean a la familia que dio un paso al frente cuando ellos se alejaron. Que sean testigos de la vida que construí sin ellos. Déjenlos entrar, le dije al guardia de seguridad. Pero no los sienten con la familia. Pónganlos en el fondo. ¿Estás segura?, preguntó Marcus. Estoy segura. El guardia asintió y desapareció. Unos minutos después, los vi. Linda y Robert Thatcher parados con incertidumbre al borde de la recepción, mirando alrededor a las más de 100 personas que estaban celebrando la boda de su hija. Su hija, con quien no habían hablado en 3 años. El MC estaba a punto de hacer su anuncio. Perfecto momento. Ok, este es el momento. Antes de la gran revelación, tengo una pregunta para ustedes. Si estuvieran en mi lugar, ¿habrían dejado entrar a sus padres biológicos a su boda? Escriban sí o no en los comentarios. Quiero saber qué habrían hecho. Y si están muriendo de ganas de ver qué pasa después, asegúrense de estar suscritos con las notificaciones activadas. Ahora, déjenme contarles sobre el momento en que todo cambió. El MC se acercó al micrófono. La música se suavizó. Damas y caballeros, si pudiera tener su atención, por favor. El salón se quedó en silencio. Los invitados se voltearon hacia el frente. Las copas de champán se detuvieron a medio camino de los labios. Antes de continuar la celebración, me gustaría presentar a algunas personas muy especiales. Observé a mis padres biológicos desde el otro lado del salón. Linda estiraba el cuello tratando de ver. Robert estaba detrás de ella, manos en los bolsillos, viéndose incómodo. No tenía ni idea de lo que se venía. Por favor, únanse a mí para darle la bienvenida a los padres de la novia. Linda se enderezó. Podía verla preparándose para reconocer la presentación, para aceptar el reconocimiento que creía que le correspondía por derecho. Richard y Eleanor Morrison. El salón estalló en aplausos. Richard y Eleanor se pusieron de pie desde la mesa principal, radiantes, saludando a los invitados. La gente vitoreó. Alguien silbó. El fotógrafo tomó fotos. Y al otro lado del salón, el rostro de mi madre se puso blanco. Lo vi suceder en cámara lenta. La confusión, la incredulidad. El momento en que entendió lo que significaban esas palabras, Richard y Eleanor Morrison, la familia que eligió a Tori y a quien Tori eligió a su vez. Linda agarró el brazo de Robert. ¿Qué fue lo que dijo? Robert se veía atónito, sin palabras. A su alrededor,
Los invitados aplaudían y sonreían, completamente ajenos a que la pareja mayor en el fondo tenía alguna conexión con la novia. Para todos los demás en esta boda, Richard y Eleanor Morrison eran simplemente lo que parecían ser, mis padres. La boca de Linda se abría y cerraba. No salía ningún sonido. Miró a la feliz pareja recibiendo felicitaciones, luego a mi parada con mi esposo, y la verdad finalmente se asentó sobre ella como una ola fría. Había sido reemplazada por completo, oficialmente, legalmente, y todos en este salón lo sabían menos ella. Linda se abrió paso entre la multitud antes de que pudiera detenerla. Me alcanzó justo cuando los aplausos se iban apagando. Su rostro estaba encendido, sus ojos desorbitados. Robert iba detrás de ella, viéndose como si quisiera desaparecer. ¿Qué está pasando? La voz de Linda era un susurro áspero. ¿Quiénes son esas personas? Mantuve mi voz calmada, firme. Mis padres legales. Fui adoptada hace 2 años. ¿Qué? Literalmente se tambaleó hacia atrás un paso. No puedes simplemente reemplazarnos. No los reemplacé. La miré de frente. Ustedes me abandonaron primero. Nunca te abandonamos. Me dijiste que no fuera a casa. Eligieron a Victoria. Cada vez durante 27 años. Los invitados más cercanos habían notado la confrontación. Las conversaciones se apagaron. Las cabezas se voltearon. Eso no es justo. Linda empezó. Justo. Sentí a Marcus moverse a mi lado. Una presencia sólida y reconfortante. ¿Quieres hablar de lo que es justo? No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. La verdad era suficientemente fuerte por sí sola. Pasé 27 años tratando de ganarme un lugar en su familia. ¿Saben qué obtuve? Una foto de Instagram sin silla vacía. Una cena de Día de Acción de Gracias sola. 3 años de silencio. Sigo siendo tu madre. La voz de Linda se quebró. No legalmente. Levanté mi mano izquierda, ambos anillos destellando bajo las luces de la recepción. No emocionalmente. No más. A nuestro alrededor, el salón se había quedado en silencio. 100 pares de ojos nos miraban. Linda miró alrededor, de repente consciente de la audiencia. Sus mejillas ardían de rojo. Esto es humillante, siseó. Entonces vete. Mi voz era suave. Final. Llegaste sin invitación a mi boda. No puedes hacerte la víctima aquí. Me miró como si estuviera viendo a una desconocida. Quizás lo estaba. La hija que nunca se defendía finalmente había dejado de achicarse. Y entonces, por primera vez en toda mi vida, mi padre habló. Tori. Su voz era áspera, rota. Yo. Lo siento. Me volteé a mirarlo. A mirarlo de verdad. Robert Sacher había envejecido más de lo que 5 años debían justificar. Su cabello estaba más canoso, sus hombros encorvados, pero sus ojos estaban húmedos de lágrimas. Nunca había visto llorar a mi padre, ni una sola vez en 27 años. Lo siento, dijo de nuevo. Debería haber hecho mejor las cosas. Algo se quebró dentro de mi pecho. No sanación, solo el reconocimiento de una herida vieja. Lo sé, papá. Fui un cobarde, su voz tembló. Siempre lo fui. Sabía cómo te trataba tu madre, cómo te trataba Victoria, y yo simplemente. Me quedé parado ahí. Lo dejé pasar. Linda agarró su brazo. Robert, ¿qué estás? Él la apartó, mantuvo los ojos en mí. Eras mi hija. Eras mi niña,
Y las dejé hacerte sentir que no importabas. Una lágrima rodó por su mejilla. Lo siento mucho. Las palabras que había esperado 3 décadas escuchar, y llegaron demasiado tarde. Sé que lo sientes, papá. Mi voz era suave pero firme. Pero lo siento no deshace los años que te quedaste parado mirando. Lo siento no me devuelve mi infancia. Lo siento no hace que esto esté bien. Lo sé. Asintió, secándose los ojos. Lo sé, no lo hace. Eleanor apareció a mi lado. No dijo nada, solo puso su mano en mi brazo, un recordatorio silencioso de que no estaba sola. Linda miró a Eleanor con una hostilidad apenas disimulada. Tú, escupió. Tú eres la que me robó a mi hija. La expresión de Eleanor no cambió. No robé nada, señora Thatcher. Entonces, ¿cómo llamas esto? Richard Morrison se adelantó, posicionándose al lado de su esposa. Richard Morrison no era un hombre confrontacional. En los años que lo había conocido, nunca lo había escuchado levantar la voz ni una sola vez. Pero cuando habló ahora, había un acero en su tono que silenció a todos. Creo que es hora de que ustedes se vayan. Se le cayó la mandíbula a Linda. ¿Quién es usted para decirnos? Soy su padre. La voz de Richard resonó por la tranquila recepción. Legal y en todo sentido que importa. Nos robaron a nuestra hija. Richard sacudió la cabeza, calmado, seguro. No, señora. No robamos nada. Ustedes la regalaron. Nosotros solo recogimos lo que votaron. Linda se estremeció como si la hubieran abofeteado. Hace 5 años, continuó Richard, esta joven estaba sentada sola en un restaurante el día de Acción de Gracias porque su propia familia le dijo que no era bienvenida. Mi esposa la invitó a nuestra mesa. La alimentamos. Hablamos con ella. La tratamos como un ser humano. Se acercó a Linda, bajando la voz. ¿Saben qué nos dijo esa noche? Dijo que no recordaba la última vez que había sentido que le importaba a alguien. 27 años. Y no recordaba haber sentido jamás que su propia familia la quería. Linda abrió la boca. No salió ningún sonido. No les robamos a su hija. Solo le mostramos cómo se supone que debe verse una familia. El resto fue su decisión. Se volteó hacia el público reunido. Ahora bien, este es el día de boda de mi hija, el día más feliz de su vida, y no voy a dejar que nadie, lo arruine. Asintió a los guardias de seguridad que habían estado discretamente cerca. Por favor, escorten a estas personas fuera. Mientras los guardias se acercaban, Richard puso su brazo alrededor de mí. Tori es una Morrison ahora, dijo en voz baja. Y los Morrison protegen a los suyos. Así suena un padre. Antes de que los guardias de seguridad pudieran llevarlos, levanté la mano. Esperen. Todos se congelaron. Linda me miró con algo parecido a la esperanza en los ojos. Tal vez pensó que estaba reconsiderando. Tal vez pensó que cedería. Caminé hacia mis padres biológicos, me detuve a un brazo de distancia. Mamá, papá. Las palabras todavía se sentían extrañas en mi boca cuando iban dirigidas a ellos. Necesitan entender algo. La barbilla de Linda se levantó. ¿Qué? No los odio. Fuera lo que fuera que esperaba que dijera, eso no era. No los odio, repetí. He hecho las paces con quienes son. No son villanos. Solo son personas que no pudieron amarme de la manera en que necesitaba ser amada. Personas que eligieron la comodidad sobre la justicia. Personas que dejaron que una hija se volviera invisible para que la otra pudiera brillar. Robert lloraba de nuevo. El rostro de Linda era una máscara.
pero también he hecho las paces con quien soy. Me puse más erguida. Y quien soy es alguien que merece ser elegida. No como segunda opción, no como una idea de último momento. Elegida primero. Los miré a ambos. Los padres a quienes había pasado mi infancia tratando de complacer. La familia en la que me había achicado para caber. Ustedes no me eligieron. Ellos sí. Señalé a los Morrison. Y yo los elijo a ellos. El salón estaba en silencio. 100 invitados miraban este momento y ninguno se movió. Linda abrió la boca para hablar. No la dejé. No los estoy borrando de mi historia. Solo que ya no les voy a dar un asiento en mi mesa. Y eso no es venganza. Es solo la consecuencia natural de sus elecciones. Asentí hacia la seguridad. Adiós, mamá. Papá. Mientras los escoltaban hacia afuera, los invitados de la boda comenzaron a aplaudir. No por el drama, por mí. El resto de la boda fue todo lo que había esperado. Bailamos, reímos, cortamos el pastel mientras todos vitoreaban. Márquez me hizo girar por la pista de baile hasta que me mareé de alegría. Durante esas pocas horas, me permití olvidar la confrontación y simplemente ser feliz. Pero a la mañana siguiente, mi teléfono empezó a llenarse de mensajes. Textos de primos de quienes no había sabido nada en años. Mensajes de tíos y tías que apenas conocía. La familia extendida de los Sacher se había enterado de lo que había pasado en la boda, y tenían opiniones. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu madre? La familia es familia sin importar qué. Le rompiste el corazón a tu padre. Los borré sin responder. Pero entonces llegó un texto de alguien inesperado. Mi tía Patricia, la hermana menor de mi padre. Tori, escuché lo que pasó. Quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Me quedé mirando la pantalla. Siempre supe que Linda y Victoria te trataban mal. Intenté decir algo una vez y tu madre dejó de hablarme durante un año, pero tú merecías algo mejor. Siempre lo mereciste. Mis ojos ardieron. Escribí de vuelta, gracias. Eso significa más de lo que sabes. En Facebook, Linda publicó un largo y dramático estado sobre hijos ingratos y familias modernas que no entienden la lealtad. No respondí. No necesitaba hacerlo. Esa tarde, bloqueé cada número de teléfono y cuenta de redes sociales conectada a la familia Sacher. No por enojo, por paz. Marcus me encontró en el balcón de nuestra suite de luna de miel. ¿Estás bien? Miré el viñedo extendiéndose dorado bajo el atardecer. Sí. Me apoyé en él. De verdad estoy bien. Por primera vez en mi vida, no cargaba el peso de personas que no querían cargarme. Por fin era libre. 2 semanas después de la boda, llegó una carta escrita a mano a nuestra nueva dirección. La dirección del remitente decía Victoria Thatcher Collins. La letra de mi hermana, redondeada, perfecta, exactamente como la recordaba de las tarjetas de cumpleaños que siempre se sentían más como obligaciones que como afecto. Casi la tiré sin abrir, pero algo me hizo sentarme en la mesa de la cocina y leerla. Querida Tori, no sé si leerás esto. Honestamente, no te culparía si no lo hicieras, pero tenía que intentarlo. Mamá me contó lo que pasó en tu boda. Está devastada. Papá no ha sido el mismo desde que llegó a casa. Creo que ver lo feliz que eres sin nosotros, rompió algo en él. Sé que no siempre tuvimos la mejor relación, pero tienes que entender, mamá y papá solo estaban tratando de mantener la paz. Nunca quise que te sintieras excluida. Siempre hacías todo tan difícil, siempre haciendo preguntas y sacando viejas heridas. Era agotador. Espero que algún día entiendas que la familia es complicada.
Tal vez cuando tengas tus propios hijos, verás por qué mamá tomó las decisiones que tomó. No estoy pidiendo una disculpa. Solo quería que supieras que todavía te queremos, aunque hayas decidido que ya no somos suficientemente buenos para ti. Tu hermana, Victoria. La leí 2 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la puse en un cajón. Marcus llegó a casa y me encontró en la mesa de la cocina. ¿Qué es esa carta de Victoria? ¿Qué dijo? Nada nuevo. Me puse de pie y empecé a preparar la cena. Sigue sin entenderlo. Nunca lo entenderá. ¿Eso te molesta? Lo pensé. Realmente lo pensé. No, dije finalmente. No es mi trabajo hacerle entender. Nunca lo fue. 1 año después de la boda, la vida se había asentado en algo hermoso. Marcus y yo compramos una casa en los suburbios de Boston. Un pequeño Cape Cod con un gran jardín a solo 20 minutos de Richard y Eleanor. Suficientemente cerca para las cenas de los domingos. Suficientemente lejos para la privacidad. Ya no trabajaba freelance. Una agencia de diseño me había contratado como directora de arte, un trabajo que me gustaba tanto que apenas se sentía como trabajo. Marcus estaba prosperando en su firma de arquitectura. Estábamos construyendo una vida juntos, literal y figurativamente, y estaba embarazada. Eleanor lloró cuando se lo dijimos. Richard trató de no llorar y no lo logró. Los hijos de Daniel ya estaban discutiendo sobre quién sería el primo favorito del bebé. Un domingo por la tarde, Eleanor y yo estábamos arreglando el cuarto del bebé, pintando las paredes de un verde salvia suave, acomodando mueblecitos que parecían imposiblemente pequeños. ¿Has pensado en nombres?, preguntó Eleanor, sosteniendo 2 móviles diferentes. Emily, dije. Si es niña, Emily Grace Morrison. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas. Es hermoso. La parte Morrison no es negociable. Sonreí. Quiero que tenga el nombre de la familia que eligió a su madre. Eleanor dejó el móvil y me jaló hacia un abrazo. Sabes, dijo, cuando te vi sentada sola en ese restaurante, no tenía idea de que terminaríamos aquí. Solo vi a alguien que necesitaba amabilidad. Me salvaste la vida esa noche. No, cariño. Se echó hacia atrás, sosteniéndome de los hombros. Tú te salvaste a ti misma. Nosotros solo te mostramos que era posible. Miré alrededor del cuarto del bebé, a la cuna que habíamos elegido juntos, a la mecedora que Richard había construido a mano, a la vida que había creado con personas que me amaban incondicionalmente. Por fin tenía todo lo que siempre había querido. Estaba en casa. 5 años exactamente después de haberme sentado sola en Harborview Grill, estaba sentada a la cabecera de una mesa muy diferente. La casa de los Morrison era un caos, del mejor tipo. Emily, ahora de 6 meses, estaba siendo pasada de regazo en regazo como un pequeño tesoro babeante. Los hijos de Daniel jugaban algún complicado juego de cartas en la esquina. Sara discutía con Marcus sobre la manera correcta de trinchar un pavó. Richard estaba robando pastel extra cuando pensaba que Eleanor no estaba mirando. Sí estaba. Muy bien, todos. Eleanor aplaudió. Antes de comer, necesitamos un brindis. Levantó su copa y me miró. Tori, ¿harías los honores? Me puse de pie, Emily en brazos, y miré alrededor de la mesa a la familia que había encontrado, la familia que me había encontrado. Hace 5 años esta noche, dije, estaba sentada sola en un restaurante, preguntándome si alguna vez pertenecería en algún lugar. Pensaba que era inamable. Pensaba que algo estaba mal en mí, que era demasiado difícil, demasiado dramática. Hice una pausa, sintiendo la mano de Marcus apretando mi rodilla por debajo de la mesa.
Luego una desconocida llamada Eleanor Morrison se acercó a mi mesa y dijo, nadie debería comer solo este día. Y todo cambió. Richard se secó los ojos. Eleanor ya estaba llorando. Entonces este es mi brindis. Levanté mi copa. Por la familia. No la que nacemos, sino la que construimos. La que elegimos. La que nos elige de vuelta. Por la familia, todos respondieron al unísono. Las copas tintinearon. Emily gorjeó. Richard finalmente consiguió su pedazo extra de pastel. Y miré alrededor a estas personas, mi gente, y sentí algo que había pasado toda mi infancia persiguiendo. Pertenecía completamente, incondicionalmente. Por primera vez en mi vida, estaba en casa. Después de la cena, Marcus y yo nos sentamos en el porche trasero con Emily dormida entre nosotros en su portabebé. El aire de noviembre era frío, pero estábamos envueltos en cobijas, viendo las estrellas aparecer una por una. ¿Alguna vez piensas en ellos?, preguntó Marcus en voz baja. ¿Tus padres biológicos? Consideré la pregunta. A veces, admití, en medio de la noche, principalmente. Pensaré en llamar a mi mamá y tratar de explicar, pero luego recuerdo que no hay nada que explicar. Ella sabe lo que hizo. Solo no cree que estuvo mal. ¿Crees que han cambiado? Sacudí la cabeza lentamente. Las personas rara vez cambian. No de las maneras que importan. ¿Eso te entristece? Miré a Emily, su pequeño puño enroscado cerca de su mejilla, su perfecta boquita de capullo de rosa, su pecho subiendo y bajando con cada respiración tranquila. Antes sí, dije. Pero ya no. Pasé tantos años estando triste por una familia que no me quería. Ya no tengo espacio para eso. Mi vida está demasiado llena. Marcus puso su brazo alrededor de mí. ¿Qué cambió? Yo cambié. Me apoyé en él. Dejé de esperar que me amaran de la manera que necesitaba. Dejé de achicarme para caber en su versión de quien debía ser. Y empecé a construir algo nuevo. Por la ventana, podía ver a la familia Morrison, mi familia, riendo y conversando, recogiendo platos y envolviendo sobras. Poner límites no es venganza, dije en voz baja. Es sobrevivir. Es elegirte a ti misma cuando nadie más lo hará. Marcus me besó en la frente. Me alegra que haya sobrevivido. A mí también. Emily se movió, haciendo suaves sonidos de bebé. La levanté y la abracé cerca. Nunca te haré ganarte mi amor, le susurré. Te prometo que nunca tendrás que preguntarte si eres querida. Siempre lo sabrás. Bostezó y volvió a dormirse. Si estás viendo esto y has sido el chivo expiatorio de tu familia. Si te han dicho que eres demasiado o demasiado sensible o que siempre causas drama solo porque te atreviste a pedir ser tratado con justicia. Quiero que sepas algo. No eres tú. Nunca lo fuiste. Mereces ser elegido, no como segunda opción, no como último recurso, no como el sacrificio aceptable cuando el bienestar de alguien más está en juego. Elegido primero, elegido completamente, elegido sin condiciones. La familia no es sangre. La familia no es obligación. La familia no son personas que comparten tu ADN pero te tratan como una carga. La familia son las personas que aparecen, las personas que te ven llorando sola en una mesa de restaurante y te invitan a unirte a ellos. Las personas que abren sus cenas de domingo y sus corazones y sus documentos legales para hacerte oficial, permanente, indudablemente suyos. Pasé 27 años tratando de ganarme el amor de personas que nunca iban a dármelo. Y luego pasé 5 años aprendiendo cómo se ve el amor de verdad. No de la familia en la que nací, sino de la familia que me eligió. Si las personas que se supone que te aman no pueden hacer eso,
Si han demostrado una y otra vez que siempre serás el último, tienes el derecho de construir tu propia familia. Tienes el derecho de alejarte. Tienes el derecho de ser feliz. Eso no es venganza. Eso no es drama. Eso es simplemente vivir tu vida sin personas que no merecen un asiento en tu mesa. Encontré a mi gente y espero con todo mi corazón que tú encuentres a la tuya también. Lo mereces. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Si mi historia te tocó de alguna manera, por favor tómate un momento para dar like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. De verdad ayuda a que más personas encuentren estas historias. Quiero saber de ti. ¿Alguna vez tuviste que poner límites con tu propia familia? Comparte tu experiencia en los comentarios. Leo cada uno. Y si quieres más historias como esta, revisa la descripción. Ahí he puesto algunos de mis favoritos. Hasta la próxima, recuerda que mereces ser elegido.